Muchos de nosotros pasamos a veces por diferentes estados de ánimo, pero esto es usual, que a veces por las diferentes circunstancias de vida que estamos experimentando, nos sintamos tristes en unas ocasiones y en otras nos sintamos alegres. Pero cuando estamos hablando de una persona emocionalmente inestable, mucho ojo porque ya esto cambia todo, es una persona que usted ve en la mañana muy alegre, todo está bien, su actitud está de la mejor forma, pero después de unas horas todo cae. Está triste, de repente un poco depresiva y prácticamente son personas que están o viven en una literal montaña rusa de emociones. A tal punto que cuando uno los trata, dice, pero ¿qué pasó? Si hace 4 horas estaba todo muy bien. Esto es conocido como inestabilidad emocional, inestabilidad anímica. ¿De qué se trata? ¿Es un trastorno? ¿Es un síntoma? ¿Tiene alguna relación con la bipolaridad? Invitamos a la psicóloga Laura Chavarría para que sea ella quien nos ayude a desarrollar este tema que es tratable, que se puede controlar, pero además que hay ciertos síntomas o ciertas señales que nos pueden alertar de que usted o yo de repente seamos este tipo de persona inestablemente emocional, con inestabilidad anímica. Así que, Laura, mucho gusto tenerte aquí en el programa, tanto tiempo. Hace rato que no venía por acá y de verdad que un privilegio poder compartir con ustedes este ratito. Este es un tema más común de lo que uno imagina, que las personas tengamos estas inestabilidades anímicas. Bueno, es un tema de todos los días porque los seres humanos, digamos que nos movemos en curvas como así. No esperamos tener un estado de ánimo estable o lo que llamamos en psicología aplanamiento emocional, porque hay personas que más bien pasan aplanadas emocionalmente. No expresan nada. No expresan nada, no tienen fluctuaciones emocionales. Entonces, ¿qué es lo normal o qué es lo natural? Pues que en el proceso durante un día pues tengamos algunas fluctuaciones emocionales. Por ejemplo, que vos seas una persona emocionalmente estable, pero estés en un momento en el que vas saliendo de carrera de tu casa y no encontrás las llaves del carro, entonces en ese momento te estresas, te alterás, pero luego resolves y entonces volvés a tu estado emocional habitual. Entonces podemos tener pequeñas pérdidas de control durante el día, pero en las personas que tienen inestabilidad emocional, vamos a ver reacciones emocionales y consecuencias a veces, porque esa emotividad puede ser explosiva también, reacciones emocionales y consecuencias intensas que pueden causar un enorme malestar en la persona y por supuesto también en las personas que están cerca de ella. Con escucharte, Laura, piensa uno que después de una mala noticia es como normal que uno se caiga anímicamente. O después de una buena noticia que uno ande sonriendo y que uno ande alegre porque le subieron el sueldo, qué notición. Claro. Ahora, mi pregunta es, si es una característica de estas personas que son inestablemente anímicas, inestables, por cosas poco relevantes, pueden caerse de este tipo de estado de ánimo. Claro, en estas personas vamos a decir que hay un alto nivel de sensibilidad que tiene que ver siempre con 2 factores, tanto en las personas estables como en las personas que pueden tener una inestabilidad. Factores externos, como vos dijiste, por ejemplo, tuve un ascenso, me dieron un regalo, me dieron una mala noticia, entonces yo me sentí triste, me sentí feliz, pero también hay factores internos que son muy poderosos, por ejemplo, tus pensamientos. Entonces de repente no ha pasado nada, pero vos aparentemente, ¿verdad? Pero vos ya recordaste de algo o estás pensando en algo que te da miedo y eso por supuesto que va a afectar o va a modular tus emociones. Entonces vamos a hablar de que en las personas que suelen tener algún tipo de inestabilidad hay una enorme sensibilidad emocional que puede hacer que detonantes que para las personas que no son inestables no sean significativos, pero para ellos sí lo son. Por ejemplo, hablarles en un tono de voz específico, escuchar una canción que les hizo tener algún sentimiento, un cambio en el entorno, fácilmente lo perciben y reaccionan ante eso. Entonces, ahí es a donde se va a producir una inestabilidad que no necesariamente tiene que ser de horas o de días, porque hay diferentes tipos de ciclos, que inclusive puede llegar a ser de minutos. Puede ser que yo en un ratito esté feliz y dentro de 5 minutos esté furiosa y esté pegando gritos, porque recordemos que hay una gran variedad de emociones, no solamente felicidad o alegría o tristeza, sino que también hay frustración. Esto tiene que ver un poco con tolerancia a la frustración, hay miedo, hay impaciencia, intolerancia, hay otro montón de emociones y entonces ahí fluctuamos. Sí, no solo se trata de enojo y alegría. Exactamente. Los cambios
pueden ser en cualquiera de estos campos emocionales que usted está hablando. Pero quisiera que nos ayudara, Laura, a ver señales. ¿Qué señales puede notar uno de que sus cambios emocionales están siendo muy abruptos? Y porque la escucho hablar y usted dice como que a veces por cualquier cosita ya tenemos esta inestabilidad, mientras que una persona que no es inestablemente anímica, o anímica inestable, mejor dicho, no pasa nada. ¿Qué señales podemos tener? Sí, es importante saber que todas las personas tenemos derecho a perder el control de vez en cuando, ¿verdad? No tenemos que ser perfectos. Y, por ejemplo, si vos te estresaste mucho porque tuviste que pegarte una carrera, si tuviste un disgusto con una persona, pues es normal que tengas tus emociones negativas, y las emociones negativas hay que aceptarlas y hay que procesarlas. Lo que pasa con esto, cuando hay una inestabilidad anímica, es que esa reacción suele ser desproporcionada y suele causar mucho malestar para la persona. Suele ser muy intensa, y cuando ya hay un trastorno que está detrás de esto, entonces vamos a hablar de que el nivel de malestar se va a hacer más intenso y se va a hacer más frecuente. No es algo que sucede de vez en cuando, sino que esa persona constantemente está susceptible a ese cambio emocional que puede ser pues muy trágico, como te decía, para sí misma y para los demás. Por ejemplo, para la pareja, ¿verdad? Esta persona que de repente cambia y se mueve y reacciona, puede ser muy desconcertante para las demás personas, porque muy a menudo no entendemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo le dije, o por qué cambió si estaba tan feliz y ahora está llorando. Entonces, eso nos causa desconcierto en las relaciones también. Lo que ha sucedido mucho es que, precisamente por desconocimiento, la gente estigmatiza y dice, ese es un bipolar. Y no sabemos tampoco el concepto a ciencia cierta, pero sí quisiera saber si existe una relación entre esta inestabilidad emocional y la bipolaridad. Sí, es muy importante aclarar, como te decía ahora, que la inestabilidad es un síntoma. Y pongámoslo, digamos, a la par en la medicina, por ejemplo, de la fiebre. Vos podés tener fiebre, pero la fiebre puede ser un síntoma de muchas patologías. En el caso de la inestabilidad emocional pasa lo mismo. Es un síntoma que puede estar ligado a muchas situaciones y a muchas patologías también. Situaciones como cuáles, por ejemplo, si vos acabas de perder a una persona querida y estás en un proceso de duelo, que es lo natural, pues que pases un periodo de inestabilidad, que pases un periodo de llorar, claro, que pases un periodo de que un día te sentiste mejor y otro peor. Pero eso es un periodo de una depresión reactiva, así lo llamamos reactiva, cuando identificamos la causa y decimos, ah, mira, si esta persona está así porque pasó esto, tuvo un despido, tiene una crisis. Hay una razón. Hay una razón. En los trastornos que implican inestabilidad, que pueden ser muchísimos, este es un tema muy amplio porque, por ejemplo, ¿qué te digo? Una persona con ataques de pánico, por ejemplo, que es un trastorno de ansiedad que ya lo hemos abordado antes. Esa persona está tratando de mantenerse tranquila, de estar controlada emocionalmente, y de repente hay un detonante. Entonces esa persona va a sufrir un cambio anímico abrupto, repentino, porque va a comenzar a sentir un miedo intenso y su conducta, por supuesto, va a cambiar. Pero también esta inestabilidad puede estar ligada con trastornos más profundos. Uno de ellos es la bipolaridad, y ese es un término que hemos agarrado coloquialmente, ¿verdad? Inclusive lo decimos así, hoy está bipolar o fulano está bipolar, pero realmente el porcentaje de la población que tiene un trastorno bipolar más o menos es del 1 al 2% de la población mundial. Bajo. Quiere decir que entonces en muchas ocasiones lo que está expresando la población es este síntoma de inestabilidad anímica. Por supuesto que sí, porque la bipolaridad, que ese es un tema más amplio que tiene que ver pues con factores químicos, la inestabilidad emocional puede tener otras causas que no son meramente emocionales. Por ejemplo, puede tener causas médicas, factores hormonales, cuestiones químicas en el cerebro, puede implicar muchas cosas, pero la bipolaridad como tal tiene ciclos que no son de la mañana o la noche, porque eso lo decimos, ay, mira, hace una hora estaba feliz y ahora está triste, entonces anda bipolar. La bipolaridad tiene ciclos que son más extensos, más prolongados y más acentuados. ¿Cuáles son esos ciclos? Un ciclo de euforia, y este ciclo de euforia puede ser
que la persona se sienta muy feliz, muy motivada, con muchos pensamientos, con muchas ideas. Generalmente se van a presentar, por ejemplo, varias noches de insomnio porque esa persona siente tanta energía que no puede dormir. Puede tener, por ejemplo, conductas impulsivas, entonces se fue para el casino y se gastó toda la plata que tenía, o se tiró impulsivamente a cruzar la calle. Esto nos puede llevar a conductas que pueden ser negativas para la persona, ¿verdad? Consumo de sustancias, consumo de alcohol en esa fase. Después de que la persona sube ahí, y esto es variable, puede durar días, puede durar semanas, puede durar bastante tiempo, va a llegar un momento en el que ese ciclo va a comenzar a decaer y vamos a pasar a la otra fase, que es la fase depresiva. Antes a la bipolaridad se llamaba manía depresión, no sé si vos te acordás, ya ese término ya no se usa, entonces decía, es maníaco depresivo. Ahora usamos el término de trastorno bipolar. Entonces, ese es un tipo de trastorno bipolar, y el otro tipo es que es predominantemente depresión, pasa más triste porque los ciclos de depresión son muy profundos. Eso es muy doloroso porque así como es la subida, así viene la caída después. Abrupta, rápida. Abrupta y profunda. Vas a ver a esa persona inversa que como la viste en la primera fase, contraria, encerrada, desmotivada, triste, con signos evidentes de depresión. Pero Laura, ¿cómo diferenciamos? Porque ahora que usted lo está mencionando, uno normalmente pasa días muy bien y habrá otros días donde por diferentes circunstancias, lo decía yo ahora al inicio, no me voy a sentir bien, no me voy a sentir cómodo, me voy a sentir triste, me voy a sentir un poco vacío. Y piensa uno que esto es parte de la respuesta del día a día de la vida, de todo lo que vivimos siempre. Pero usted lo está enmarcando también, que una persona con inestabilidad emocional puede pasar días en este estado de alegría y luego esta caída abrupta. ¿En qué se diferencia de una persona, y lo digo entre comillas, normal, que vive su vida normal y tiene estos cambios en el estado de ánimo? Es natural que todos tengamos buenos y malos días, y eso es importante recalcarlo, porque tal vez yo puedo decir, ay, mira, la semana pasada yo me encontré con mayor nivel de motivación, esta semana estoy bajoneada, ¿sí? Y eso es natural. ¿En qué radica la diferencia? En la capacidad que yo tenga de gestionar las cosas que me pasan, ¿verdad? Si a mí me pasa algo negativo en esos días y yo soy una persona que no tiene una inestabilidad anímica importante o no tiene una patología ligada con esto, lo que va a pasar es que yo voy a estar un ratito angustiado, o voy a pasar triste un ratito, pero luego me voy a volver a rearmar. Eso es, y ahí entra la resiliencia, entra la autogestión, entra la tolerancia a la frustración, que es importantísimo, que es cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, las cosas no me salieron como yo quería y yo tengo derecho a sentirme mal, a enojarme con la vida por eso, pero luego yo me vuelvo y me armo otra vez, me repongo. En los trastornos que implican inestabilidad anímica, vamos a decir que en ese 1 o 2% vamos a ubicar a la bipolaridad, que es un trastorno que te digo que padece un porcentaje reducido de la población y que necesita estas personas tratarlo a través de diferentes vías, que ahora la podemos hablar. Una, definitivamente, es la vía farmacológica, ¿verdad? Aquí tiene que haber una intervención psiquiátrica para poder regular el estado de ánimo y que los cambios no sean así, sino que lleguen a ser así. Pero en el medio, entre la persona que dijimos normal y este otro extremo, también existe lo que se llama ciclotimia. Entonces yo puedo tener diferentes ciclos del estado de ánimo, y también hay un trastorno emocional que se llama personalidad de tipo límite o trastorno de tipo límite, que son personas que tienen mucha inestabilidad emocional y que puede cambiar en cuestión de segundos. Entonces, son personas que suelen tener reacciones muy abruptas, muy intensas, de mucha tristeza, de mucha alegría, de mucha culpa, de mucho enojo, porque suelen tener reacciones de enojo muy, muy intensas. Entonces, todo eso está en el medio de la inestabilidad emocional. Por eso te decía que es difícil cuando uno lo quiere calificar como una sola cosa y de repente tiene la tentación de decir, ay, mira, hoy andas bipolar, ¿verdad? No, probablemente hay cambios anímicos y hay cosas que vos sí podés gestionar y hay cosas que de repente te abruman y te sobrepasan y sí te producen un bajonazo. Y vean qué interesante, porque Laura nos enviaba también una pantalla informativa sobre algunas de las principales causas que pueden generar esta inestabilidad emocional. Vamos a colocarla allí en pantalla porque muchas de estas las vive uno
constantemente, Laura, si se quiere, el estrés diario, por ejemplo. Pero mi pregunta es si este tipo de características, sí, de características, ya me convierten a mí en una persona inestable emocional solo porque yo esté viviendo un estrés diario o un cansancio que no he logrado manejar. No, definitivamente no, y es importante también ponerlo en el contexto de lo que hemos vivido en el último año, en este contexto de pandemia, no nos podemos separar de esto. ¿Qué es lo que estamos viendo a un año del primer caso, que ya lo cumplimos el sábado pasado? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en temas laborales, que las personas se sienten agotadas. Estamos viendo, según el estudio que hizo ahora la UNA con la UNED, que el 91% de las personas adultas están reportando problemas del sueño. Entonces, imagínate, no es una cifra despreciable, que el 89% de las personas piensan recurrentemente en sus problemas o en los problemas de los demás. Entonces, estamos en una fase interesante porque esta fase pandémica no la conocíamos en salud mental, la estamos conociendo ahora y tiene algunas variables que implican todas esas cosas que se menciona ahí, inclusive estrés postraumático, ¿verdad? Que lo habíamos hablado en algún momento, que hacen que nuestro estado de ánimo pueda variar. ¿Qué es lo que diferencia eso de un trastorno? Bueno, el malestar excesivo, la intensidad y la frecuencia con que esa inestabilidad se presenta. En el momento en el que la inestabilidad comienza a jugar en contra mía, porque ya no me permitió ejecutar mis cosas, porque me afecta mi relación conmigo mismo, porque me afecta mi relación con los demás, ahí es a donde tenemos que empezar a ponerle ojo. Y podría agregarle el hecho de que la gente nos lo diga, que la gente lo note, por ejemplo, que la gente diga, ¿por qué te está pasando? Has estado como en un vaivén emocional, a veces estás bien, a veces estás mal. Cuando uno ya comienza a escuchar que son varios los que le dicen eso, puede comenzar uno a sospechar que está cayendo en la inestabilidad emocional. Definitivamente, las relaciones con los demás siempre son como un espejo, y un espejo es algo que te permite verte partes del cuerpo que vos solito no te puedes ver. Por ejemplo, si yo te digo, Mar, vete las manos, vos te das las manos y te las ves, pero si yo te digo, vete la cara, vos necesitas un espejo para verte la cara. Entonces las relaciones con los demás son un reflejo de eso. Y cuando las personas nos dicen, mira, estoy preocupado porque te vi hoy así, hoy te veo así, es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta para saber que las personas nos están percibiendo con un nivel importante de malestar y también que ese nivel de malestar está afectando la relación, porque por algo te lo está diciendo, porque te quiere, pero también porque esto afecta mucho en las relaciones interpersonales. Recuerde que usted puede hacernos su consulta en el Facebook de Buen Día, ya está Thais ya procesándolas, y también si usted quiere enviar un comentario grabado, el 6087-7777 es la línea de WhatsApp que hemos puesto a su disposición ya hace muchos meses para que usted nos envíe su comentario también y que lo pueda escuchar Laura, que es la especialista en el tema. De hecho, nos está escribiendo una televidente, Laura, que se identifica como Mita JQ, y dice, me gustaría contarles parte de mi historia. Yo pasé años con cambios emocionales y también con cambios depresivos. Hace un año me vio un especialista que me envió exámenes y también me envió un TAC. Y hoy sé que tengo un problema en la glándula pituitaria y me tienen que operar. En este caso también se trataba de un tema fisiológico, como usted me estaba comentando. Claro, es muy importante ver esa parte fisiológica porque de repente todo lo que se manifiesta emocionalmente creemos que es psicológico. Y bueno, hay una manifestación psicológica de malestar, hay una manifestación emocional. Pero aquí también podemos hablar de situaciones como esta que nos cuenta ella, podemos hablar de temas hormonales, podemos hablar de situaciones médicas de diverso índole que pueden causar inestabilidad emocional también. Entonces, también es importante ver el cuadro completo para ver si a mí me corresponde, entonces, ir a un profesional en psicología o en psiquiatría, o si yo tengo que comenzar por otro lado, o si comienzo por ahí y después me proyecto a otro lado, porque hay algo más que tengo que revisar y que tiene que ver con mi organismo, con mi parte biológica. Dice un televidente, yo por lo general no expreso emociones. De hecho, me critican porque cuando se ven películas donde hay escenas muy emotivas, yo no lloro. No me gusta ir a darle un pésamo a alguien porque no sé qué decir. De hecho, cuando murieron mis familiares yo no lloré, ni me puse triste. Pero hay días que de la nada me dan ganas de llorar, pero después me enojo conmigo mismo. En este panorama, ¿qué consideras vos, Laura? Qué interesante y qué lindo que nos cuente él esa situación, porque la impresión que a mí me da es que posiblemente ese es un patrón de represión que él aprendió desde la infancia.
¿verdad? Y que tiene también mucho que ver, desafortunadamente, con el tema del género. A los hombres se les ha enseñado, usted no puede llorar, usted no puede expresar, porque hemos tenido la idea de que las mujeres tenemos permiso de ser más emotivas, por decirlo así, o más emocionales, y los hombres más racionales. Y eso no es cierto. Todos somos razón y todos somos emoción. Todos tenemos las dos partes. Entonces, hay una palabra que es cuando yo soy plano y no expreso y me cuesta generar empatía, que se llama alexitimia, así se dice, alexitimia. Sin embargo, pareciera que esas emociones, yo le diría así como en popular, como que se las traga, ¿verdad? Porque cuando yo te digo, es que yo no te quiero ver llorar, porque ¿qué me puede pasar si yo te veo llorar? De que me ponga a llorar yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el fondo hay cierta sensibilidad ahí que está latente, pero que por un mecanismo probablemente aprendido, él no se permite mostrarlo, tiene como un callo ahí, como una armadura, y entonces por eso es que, no sé, cuando hizo una canción o de repente es una película y uno dice, pero ¿por qué estoy llorando si es una película? Hábleme del síntoma de cambio de humor en una persona inestablemente anímica. ¿Qué tan frecuente es que una persona, porque todos cambiamos de humor, pero hay otros que podemos cambiar mucho más rápido? Sí. Y de 1 a 10 en cuestión de 5 minutos. Sí. Pero cuando ya estamos hablando dentro del marco de la inestabilidad emocional, ¿cómo es este cambio de humor? Bueno, te lo voy a hablar dentro del marco de las personas que tienen características de lo que se llama personalidad de tipo límite, porque quizás ahí es a donde se manifiesta con mayor intensidad y en menores periodos de tiempo esos cambios emocionales. La personalidad de tipo límite o las características, estas de las que estamos hablando, generalmente comienzan a surgir en la adolescencia, implican cambios anímicos muy radicales, habitualmente orientados al enojo. Explosiones de ira, ¿verdad? Yo me enojo y exploto por cualquier cosa y tiene que ver con impulsividad también, pero esa persona que está sufriendo eso tiene cambios muy, muy importantes que solamente ella se da cuenta en su forma de verse a sí mismo, en su forma de ver a las personas, en su forma de ver el mundo. Entonces puede ser, por ejemplo, que llegue y que se vea al espejo y diga, ay, mira qué linda que estoy hoy, qué bonita que me veo, y dentro de 5 minutos yo sea la más fea del universo, ¿me entendés? Entonces, esos cambios en la percepción hacen que estas personas constantemente estén fluctuando y sí pueden tener fluctuaciones en un periodo muy corto, pueden estar muertas de risa y en 5 minutos pueden estar llorando muy dolorosamente porque es algo que causa mucho dolor a la persona. ¿Tiene que ver también con un tema de baja autoestima? ¿Estas personas podrían tener baja autoestima como característica? Sí, yo diría que hay una valoración de sí mismos que vamos a decir que es como muy variable, ¿verdad? Porque puede ser que a veces yo me sienta como muy carga y de repente yo soy el peor y no sirvo para nada y soy inútil. Entonces, todo esto que hablamos de la forma en la que nos pensamos, el pensamiento siempre es muy importante porque el pensamiento es lo que genera la autopercepción y es lo que hace que yo determine qué es lo que yo merezco, que eso es la autovalía. ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Yo merezco cosas buenas o yo no merezco cosas buenas? Entonces, el pensamiento de la persona inestable emocionalmente está muy ligado con sus cambios emocionales. Recordemos que pensamiento y emoción son una fórmula infalible. No puedo pensar feo y sentirme bonito y no puedo al revés tampoco. Pero entonces le entiendo que este tipo de personas son del pensamiento de todo o nada, de blanco o negro, pero no hay puntos intermedios. Sí, en este caso sí, muy interesante cómo lo captaste, porque por eso se llaman rasgos de personalidad tipo límite. Entonces, o te amo o te odio, o sos el mejor o sos lo peor que me ha pasado en la vida. Y eso mismo aplica para sí mismos, ¿verdad? Y en la forma en la que se ven, y eso mismo aplica también en las relaciones y en su rendimiento. Por ejemplo, o soy el mejor y hago todo perfectamente bien, o soy el peor y no sirvo para nada. Ok, llevémoslo a una relación de pareja. ¿Cómo es una persona inestablemente emocional? Bueno, va a tener generalmente esas respuestas abruptas que te digo, ¿verdad? Porque hablábamos de respuestas emocionales y consecuencias, que yo quiero hacer énfasis en esto, y sus consecuencias, porque no es solamente un cambio emocional que la persona percibe y que uno no lo nota. Es un cambio emocional que causa malestar en la persona y que causa malestar en quienes lo rodean. ¿Por qué? Porque hay una enorme sensibilidad y esa persona va a generar una respuesta inmediata ante cualquier estímulo que tal vez otra persona que no es inestable va a decir, pero ¿de qué fue lo que pasó? Si ni siquiera estábamos discutiendo.
Si yo nada más lo que le mencioné fue y de repente se armó aquello y se puso a llorar y dijo que yo no lo quería. Entonces, hay una respuesta abrupta, intensa, que causa mucho malestar y que tiene mucho que ver con la comunicación, pero que tiene mucho que ver con esa inestabilidad y esos cambios de pensamiento y emoción que lleva a esa persona. Y hay personas que pasan así toda la vida, pero hay personas que pueden tener un pequeño episodio de inestabilidad en un momento de su vida y lo superan, pero hay personas que pasan en eso toda su vida y eso afecta, ¿qué te digo? Hasta, por ejemplo, su vida laboral, ¿verdad? Porque son personas que reaccionan muy abruptamente, tienen baja tolerancia a la frustración, que eso es importante. Entonces, hay una inestabilidad también en su vida laboral, en sus relaciones personales, en sus relaciones con los amigos y en la relación consigo mismo, definitivamente. Hay un caso acá de doña Marían Ruiz que dice: yo siempre me he considerado una persona positiva, pero ya tengo 1 año y medio de cuidar a mi papá con demencia frontotemporal y ELA, que si no me equivoco, ELA se refiere a esclerosis lateral amiotrófica. Dice, y casi siempre los aportes de ELA a nuestras conversaciones son cosas tan negativas que aunque yo me despierte con buen ánimo, se me desploma en un santiamén. Estoy algo desesperada, ya que la red de apoyo para el cuidado de él soy solo yo. Solo intento estar íntegra para mis hijos, un niño y un adolescente, que aunque me esté llevando la tristeza y el no tener ánimo para nada, pero tenerlos a ellos y a mi esposo me hacen sentirme un poco mejor. Le agradezco mucho también que usted pusiera este comentario acá y quisiera que usted le diera una recomendación a ella, porque es influenciada por esta situación que está pasando con su papá y su estado anímico cambia también. Claro, definitivamente. Y bueno, es de un valor impresionante en estos tiempos, Omar, ser una persona positiva. Yo siempre voto a eso. Es de mucho valor orientarse a lo positivo, pensar positivamente, verle el lado bueno a las cosas. Entonces, eso es algo que ella tiene, que es un recurso que yo creo que es valiosísimo. Sin embargo, por lo que nos está contando y por el tiempo que tiene de dedicarse al cuidado del papá, también puede haber un síndrome de desgaste que padecen las personas que son cuidadores de personas adultas mayores, de personas discapacitadas, de personas con algún trastorno, que tienen un corazón enorme y que lo hacen con mucha entrega, con mucha nobleza, pero que ya se sabe que al paso del tiempo esto va a ir produciendo un desgaste, no solamente por el tipo de conversación que mantiene el papá, que debe ser también debido, pues por supuesto, a su condición y a su nivel de sufrimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando pues de condiciones complicadas, sino también del desgaste que pueda sentir ella como persona, aunque lo haga con mucho amor. Y ahí hay un tema de autocuidado. Hay un tema de autocuidado que es importantísimo, que es, yo puedo entregarme a los otros, igual ve que nos está hablando que tiene 2 hijos pequeños, entonces la necesita mucha gente alrededor, pero la primera persona que se necesita es ella misma. Entonces yo le haría un llamado a volverse a ver un momentito a ella, hacer una pausa para ella y decir, bueno, sí, los demás disfrutan de mi compañía, de mi cuidado, pero ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para protegerme emocionalmente y qué cosas puedo yo hacer en mi día a día para poder guardar ese campito para mí, en el que no entra nadie más? Claro, de Marían yo rescato del comentario de esta televidente, rescato algunas cosas. Primero, que sus hijos le dan estabilidad y su esposo. Y ahora quisiera como que me explique si una persona que tiene esta inestabilidad emocional puede buscar estabilidad en terceros. Quisiera saberlo. Y número 2, que ella, su estabilidad emocional o su inestabilidad emocional ha sido influenciada por otra persona, que como usted bien dice, es por obvias razones. Pero una persona se puede volver inestable emocionalmente hablando por terceros, por un compañero de trabajo, por la pareja. Claro que sí. Bueno, yo le recomendaría a ella para terminar, y si quiere, inclusive nos puede mandar un mensajito al Facebook y yo me puedo encargar de averiguar, porque hay redes de apoyo para personas que son cuidadoras. Es importante que ella tenga ese espacio, que ella pueda conversar con alguien, que ella pueda desahogarse con alguien. Entonces, hay instituciones, inclusive la misma caja tiene grupos de apoyo para personas que son cuidadoras. Entonces, es importante saber que existe ese recurso. Y en efecto, sí, puede ser que yo, y eso también es una decisión personal, te dé mucho poder a vos para afectarme emocionalmente
o para estabilizarme emocionalmente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene ataques de pánico? Eso lo hemos hablado anteriormente. Cuando una persona tiene ataques de pánico y digamos que a mí me dio un ataque de pánico, pero yo ando con vos y yo me siento segura con vos porque vos me calmás, porque vos me ayudás, entonces yo me voy a agarrar a vos y puedo generar una dependencia. Y puede ser que cada vez que yo sienta que me estoy poniendo nerviosa, inmediatamente te llame y te llame para que vos vengas a darme esa supuesta estabilidad. O por el contrario, cuando la otra persona es inestable, puede ser que esa persona adquiera el poder, porque yo se lo dé de alguna manera, de inestabilizarme a mí y de hacerme pasar un muy mal día. Pero es importante saber algo, la responsabilidad viene en primera persona. Entonces es muy fácil decir, es que es culpa del otro porque vea, no. Es responsabilidad mía no darle poder a esa persona para causarme esas consecuencias en mi vida. Pero puede pasar de las dos vías, es interesante. Sí. Gabriela Saborío hace una pregunta que yo tengo acá también en el guión, y es ¿cuándo sé que debo buscar ayuda? ¿Y qué tipo de ayuda sería? Para que me hables de tratamiento. Excelente. Debo de buscar ayuda cuando estos cambios emocionales se vuelven incómodos y producen un alto nivel de malestar. Cuando se vuelven más profundos y cuando se vuelven más frecuentes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la persona se siente incapaz de manejar sus circunstancias. Entonces, pasa una cosa, pasa otra y esa persona se desborda. Entonces, yo diría que el nivel de malestar, la frecuencia con la que se presenten y un referente importante es ese espejo que nos hacen los demás, porque a veces nos cuesta un poquito vernos, pero son los demás los que levantan la mano y nos dicen, hey, tu conducta me está causando daño y te veo mal a vos. Entonces, esas serían señales para buscar ayuda, y el tipo de ayuda sería una ayuda primeramente con un profesional en salud mental, con un profesional en psicología o en psiquiatría. Esa sería la primera línea de acción. Puede ser, como lo hablamos anteriormente, que hay otras condiciones médicas, hormonales, etcétera, que estén ligadas, pero eso lo vamos a ir descartando. La primera línea de acción es esta, y muchas veces con solo autoconocimiento y autogestión yo puedo aprender a superar la inestabilidad emocional. Eso es importantísimo, porque de repente yo aprendo a conocerme y decir, mira, claro, me pasó este cambio cuando yo pensé esto, cuando hubo esto. Entonces yo aprendo a gestionarme. Hay casos que sí requieren tratamiento farmacológico y eso es importante considerarlo también. Aprovechemos estos minutos que nos quedan ahora porque hay muchos televidentes escribiendo. Dice Berna Sol, mi papá murió hace 2 meses y yo no pude enterrarlo y eso me carcome día a día. Lo peor es de noche, al no poder dormir. La desesperación es enorme, no me gusta ver gente y siento que yo soy el problema y por eso alejo a los demás. Necesito un primer paso de qué hacer. Yo creo que el primer paso es saber que está bien no sentirse bien en este momento, porque estamos hablando de un duelo muy reciente y estamos hablando de un duelo en una condición que lo complica. Los seres humanos necesitamos enterrar a nuestros muertos, necesitamos verlos y por eso creamos rituales, por eso creamos el entierro, el velorio. Ella no pudo hacer nada de eso con su papá y eso hace que haya un cierre que sea un poquito más complicado. Entonces, yo diría que comience por aceptar lo que está sintiendo, saber que está bien sentirse mal en este momento y saber que ella se tiene que ir encaminando a ir haciendo su cierre simbólico. Ya no podemos devolver el tiempo, ya no pudo estar ahí presente, pero tiene que enterrar a su papito simbólicamente, hacer algo ella, poner un altarcito, llamar a sus personas cercanas, dar unas palabras para comenzar a moverse hacia un cierre, porque todavía esa herida está muy abierta y con toda la razón. ¿Puede haber un evento que marque un parteaguas en una persona y le genere esta inestabilidad emocional desde hoy en adelante? Y lo planteo porque Ana Marisela dice, yo sufro de ansiedad y sufrí un ataque de pánico al ver a mi mamá en la morgue. Ella murió el viernes 12 de marzo, hace 6 días. Y a partir de esto ha estado con estos ataques de ansiedad y ese ataque de pánico que ella sufrió. Como que se activó algo allí. ¿Cuál puede ser el consejo, la recomendación profesional? Hay eventos que definitivamente son un parteaguas. En las situaciones de la vida, imagínate que estamos como en una balanza en donde tenemos recursos internos, que es todo lo que yo tengo para enfrentar lo que me pasa y las cosas que nos pasan afuera. A veces la balanza se nos inclina, a veces hay pequeñas inclinaciones, pero uno logra balancearla de nuevo.
nuevamente aquí ella, y le agradecemos muchísimo que lo plantee aquí porque es algo muy reciente. Estamos hablando de 6 días de un proceso de duelo y yo le voy a decir, es natural que usted se sienta así. A algunas personas les dará profunda tristeza, a otras personas le puede dar un ataque de ansiedad y posiblemente es parte de ese primer proceso del duelo, que es el shock, que apenas está comenzando a procesar ella. Entonces, mi consejo es, no le tenga miedo al miedo. Deje lo que venga, sienta lo que tiene que sentir, péguese toda la llorada que se tenga que pegar, porque así es como el duelo comienza a caminar. No podemos decir que esta es una situación o una patología de inestabilidad anímica porque es un duelo demasiado reciente. Entonces, estamos en duelo en este momento. Laura, muchas gracias por venir a conversarnos de este tema. Siempre nos falta tiempo, pero maravilloso. Pero muy interesante gusto. Y la idea es poder brindar herramientas a ustedes allá en casa que también sientan, si sintieron empatía con el tema, si sintieron que ustedes pueden, o un familiar puede estar presentando esto. La idea es darles herramientas, sobre todo ahora que Laura decía que hay que buscar ayuda cuando uno sabe que este tipo de eventos son repetitivos, son recurrentes en poco tiempo, ya se son como señales en las que tenemos que direccionarnos por responsabilidad personal y por responsabilidad de la gente también, para la gente que está alrededor nuestro. Sí, Omar, y ahora tenemos también el recurso de las líneas de ayuda que ha abierto el Colegio de Psicólogos, que es a través de la línea 1322, y hay otros números de teléfono en el que la persona puede llamar en cualquier momento. Es una llamada gratuita, es una orientación gratuita, entonces pues aprovechar esos recursos también. Así es, gracias. Laura Chavarría, psicóloga. Si usted necesita contactarla, le voy a dar 2 números de teléfono, 8850-3645 y también 4034-6535. Ahí los tiene, 4034-6535. ¿Vos te acordás de las pucas y los collares de pucas? Claro, ¿no las volví a ver yo? ¿Utilizaste? Claro. Yo recuerdo que yo usé un collar de pucas que no me apeaba nunca, Laura. Hace unos 20 años de eso. De hecho, el jefe que tenía en aquel entonces me regañó porque me dijo, espérese, que hay que bajarle un poquito el nivel a ese collarcito. Quítese ese collar. Pero era de esos collares que significaban mucho para uno, entonces no había forma, pero ni para bañarse. Tenía significado afectivo. Bueno, lindísimo, lindísimo.